voy a trabajar ahorita con una herramienta digital. Vamos a ver cómo nos va, si logramos avanzar adecuadamente con ello y si no, pues tendríamos que volver a pasarnos al uso del pizarrón, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Sí, entonces lo que les decía, estamos en la parte de geometría analítica y empezaríamos a ver la parte de la recta, ¿sí? Entonces, para que vayamos como avanzando, ¿verdad? La parte de geometría analítica en este caso, es básicamente el estudio de datos numéricos, ¿verdad? De figuras geométricas, ¿verdad? Esa es la parte. Antes, ustedes en geometría, pues básicamente ven la forma de la figura, em, puntos básicos que son el área, el perímetro, ¿verdad? El volumen. Eso es lo que tengo entendido que hasta ahorita han visto, ¿verdad? La parte de geometría analítica ya ve más a fondo la parte de sus componentes, las distancias, los intersectos, ángulos, y se realiza con respecto a una base de referencia o un marco referencial, que en este caso ustedes saben que es un plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a estar trabajando mucho con esta parte, pues básicamente con la recta numérica, ¿verdad? Que también ya deberían ustedes estar, en este caso, ¿verdad? Pues relacionados con este término, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con geometría analítica. Lo primero que veremos entonces, como les decía, es la recta. No sé si ustedes ya les dieron ese tema porque solo vi que les habían dado, bueno, en lo que me enviaron, la circunferencia y la elipse, creo yo. Entonces no sé si vieron algo de este tema. ¿Qué es lo que vamos a ver en la recta entonces? ¿Verdad? Vamos a ver los tipos de ecuaciones y cómo determinar una ecuación, además de lo que les decía, ¿verdad? En este caso de una recta, lo que interesa bastante es la parte de la pendiente, ¿ok? Entonces, en sí, en términos generales, ¿verdad? Podríamos decir que la ecuación de una recta viene dada por una pendiente, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué es una recta? ¿Alguien que me pueda decir? Entonces, como les decía al final, la recta es un conjunto de puntos que tiene una pendiente, ¿verdad? O en este caso, un crecimiento en este caso, ¿verdad? Incremento o decrecimiento de forma constante, ¿sí? Entonces, en base a eso, lo que nos interesa de una recta es la pendiente. Y la pendiente de una recta dice que es el cambio en X, perdón, el cambio en Y cuando X cambia una unidad, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Aquí tenemos, como les decía, vamos a verlo en un plano de coordenadas XY, ¿sí? Entonces, una recta es un conjunto de puntos que tiene un crecimiento
constante, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que les decía es un cambio de Y con respecto a un cambio en X. Esa es la pendiente, que es lo que vamos a ver justamente acá. Lo primero que tenemos que entender, que yo estoy segura que ustedes pues ya lo manejan bastante bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la parte de la pendiente. Lo que nosotros vamos a ver acá entonces es cómo formar ecuaciones de una recta, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la ecuación, por ejemplo, asociada a esta recta, que yo podría decir en este caso que es en términos generales, la que más se usa en función de y, en función de f de x, que va a ser y igual a mx más b, ¿verdad? En donde m es la pendiente, x pues obviamente es la variable, ¿verdad? Que vamos a ir cambiando, y b en este caso es el intercepto. Entonces, esos son los componentes que tenemos de una ecuación. Y en la ecuación entonces de la recta, hay diferentes formas de poder representarla. Existe la ecuación del punto pendiente, la ecuación general y la ecuación ordenada de origen, que es lo que vamos a ver y en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Entonces les voy a poner acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver las ecuaciones de la recta. Les decía que está, uno, la ecuación de punto pendiente. Que en este caso tiene la siguiente forma. Ahorita vamos a... Entonces, la ecuación de punto pendiente de una recta es la siguiente, o tiene la siguiente forma, ¿verdad? Cuando nosotros representamos la gráfica de esa ecuación entre sus componentes, que sería y menos y1, que este representa el cambio en y por m por x menos x1. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de punto pendiente. Luego tenemos otra forma de representar la ecuación de la recta, de una recta en este caso. La siguiente, ¿cuál es? Entonces, en este caso sería la ecuación general. Entonces, en algún momento ustedes les pueden pedir que representen esa ecuación de diferentes formas. Entonces, la otra sería la ecuación general. Entonces, la ecuación general para una recta es la siguiente. Es en donde nosotros representamos la ecuación en base a sus coeficientes, el coeficiente de x más el coeficiente de y eso nos va a dar entonces un valor, ¿verdad? Del intercepto, que sería en este caso, lo vamos a representar con c, ¿sí? Entonces, la forma de la ecuación general es ax más by igual a c. Y tenemos por último otra de las ecuaciones, otra forma de poder representar la ecuación de una recta, que en este caso será la de
la ordenada de origen, ¿verdad? Entonces, como les digo, vamos a ver cómo nos va con esta herramienta. Si no, pues vamos a tener que pasar en este caso, ¿verdad? Utilizar el pizarrón. Vamos a ver cuánto nos permite avanzar y qué tan rápido avanzamos. Ecuación ordenada de origen. Sí. Entonces la ecuación de la ordenada de origen es la siguiente, que esto como normalmente solemos representarlo, que es la función de la recta en función de x, ¿verdad? En donde y entonces era lo que les decía, es igual a mx, que es la pendiente de nuestra recta, más el intercepto, ¿verdad? Que es y igual a mx más b. Estas son las tres formas generales, o sea, las tres formas en las que nosotros podemos representar la ecuación de una recta. Y de hecho, entonces, lo que vamos a aprender en esta parte, pues es primero, ¿verdad? A poder encontrar la ecuación de una recta en función de estas tres formas, o representar una ecuación de la recta de estas tres formas diferentes. Entonces acá como lo importante es ver cómo poder, en base, como les decía primero, a un punto, o mejor dicho, para poder encontrar una ecuación de, de cualquier recta, ¿verdad? Dentro de un plano, o dentro de un marco referencial, lo primero que debemos hacer es que tenemos que tener la pendiente y una coordenada de ese, o un punto dentro de esta recta, cualquier punto, ¿verdad? Y si no tenemos la pendiente, entonces en este caso lo que necesitaríamos es tener dos puntos de la recta, ¿sí? Para poder definir una ecuación que esté asociada a ella. Entonces, veamos el primer ejemplo para poder pues poner en práctica esto, que al final, como les digo, en cuanto a la recta, lo que nos interesa es poder determinar y graficar también, ¿verdad? Una recta o una gráfica dentro de un marco referencial. Entonces, veamos el ejemplo 1. Dice, trace la recta que pasa por cada par de puntos. En este caso, el punto A. Voy a hacer más grande para que puedan ir viéndolo. El punto A sería entonces menos 1, 4 y B 3,2. ¿Sí? Entonces lo primero sería trazar este punto dentro de, como les decía, un marco referencial. Aquí vamos a, y luego de eso nos pide que hagamos los siguientes incisos. El inciso A va a ser lo principal, como les digo, encontrar la pendiente. El inciso B dice
encontrar la ecuación de punto pendiente. Encontrar la ecuación general y de encontrar la ecuación de la ordenada de origen. Eso sería nuestro primer ejemplo, entonces. Y eso sería lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero dice que grafiquemos esa recta, ¿verdad? Dentro de un marco referencial. Entonces, grafiquemos esa recta, ¿verdad? Tenemos que hacer entonces, como les decía, una gráfica XY y dentro de esa gráfica marcar los puntos que me están pidiendo a mí. Obviamente ahí me disculparán, no creo que me salga recta, ¿verdad? Todavía no he encontrado esa función, la vamos a ir viendo, pero vamos a graficar estos puntos. Entonces, el punto A dice que es -1, que estaría aquí. ¿Verdad? Entonces, el -1 estaría como por acá, en X y 4 en Y. 1, 2, 3, 4. Entonces, más o menos aquí quedaría nuestro primer punto, que es el punto A. Y nuestro segundo punto, que es el punto B, dice que es 3 en X y 2 en Y, que sería por acá. ¿Sí? Entonces, este sería el punto B. Y aquí habría que trazar entonces una recta. Lo voy a hacer a mano alzada porque esto no me... oh. Ok, entonces nuestra recta estaría de acá hacia acá, ¿verdad? Como les digo ahorita, disculparán el dibujo, vamos a ir mejorándolo. Pero eso sería visto en un marco, con un marco referencial o en un plano cartesiano, ¿verdad? Entonces a nosotros lo que nos interesa es lo primero, que es el inciso A, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, primero encontrar la pendiente, dice. ¿Cómo voy a encontrar la pendiente de esa recta? Bueno, pues voy a utilizar la fórmula de la pendiente para una recta numérica, ¿verdad? O en este caso, o una ecuación de la recta que es, ya lo habíamos dicho, m igual a y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces ahí vamos a ingresar los valores que tenemos del punto A y el punto B. ¿Ok? Entonces yo voy a tomar el punto B como el
Segundo punto. Y vamos a ver acá que entonces es 2 menos 4 dividido 3 menos 1. ¿Cuál sería la pendiente entonces de esta recta? ¿Sí están ahí? Sí, genial. ¿Coincidimos en que este es? O básicamente, Menos 2, ay, ajá, es la pendiente, la que estamos viendo ajá, ahorita. correcto. Sí, menos 1/2, ¿verdad? Sería la pendiente para esta recta. ¿Sí? Ok, entonces al tener la pendiente, podemos encontrar entonces la ecuación, ¿verdad? Y obviamente en este caso, pues, podemos representarla bajo estas tres formas de representar esa ecuación. Entonces hagámoslo, ¿verdad? La primera dice que es el inciso B en este caso. El inciso B dice que es encontrar la ecuación punto pendiente. ¿Sí? Para encontrar la ecuación punto pendiente, entonces dijimos que iba a ser únicamente indicar los cambios, que sería Y2, pues se los voy a poner acá. La general sería Y2 menos Y1 es igual a la pendiente por X2 menos X1. Cuando representamos entonces una ecuación, tiene que existir una variable X y una variable Y. Entonces, de los dos puntos que nosotros tenemos, que es el A y el B, para poder realizar la ecuación de punto pendiente, solo necesitamos una coordenada, ya sea la de A o la de B. Entonces, ustedes pueden ahí indicar cuál desean utilizar. Yo voy a utilizar las coordenadas del punto A para poder encontrar esta ecuación. Entonces sería menos 1, 4. Cualquiera de estas coordenadas que utilizan les debe llevar a ustedes a un mismo resultado. Entonces, básicamente es, en este caso, ¿verdad? Sustituir los valores. Entonces yo voy a poner aquí que es Y menos 4 va a ser igual a la pendiente, que es menos 1/2 por X menos 1. Entonces me quedaría la ecuación Y menos 4 es igual a menos 1/2 de X. Esto se vuelve positivo y positivo por negativo, nuevamente negativo, menos 1/2. ¿Sí? Entonces, esta sería mi ecuación. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué sería 1/2 al final otra vez? Porque está multiplicando. Vea, aquí multiplica menos por menos, le da más. Entonces aquí es X más 1. Entonces de ahí al multiplicar menos 1 por X le da menos 1/2, obviamente, ¿verdad? Y menos por más, que aquí se convirtió en más, menos por más me da menos 1, ¿sí? Y es 1 por 1. Entonces, por eso sigue siendo positivo, negativo, perdón. Gracias. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Tienen alguna pregunta más? Pregunten, yo como les digo, no sé qué es lo que han visto, entonces yo voy en función de eso, ¿sí? Esta sería mi respuesta. Esa es mi ecuación de punto pendiente, entonces. Ahora veamos el C, si no hay ninguna otra pregunta.
Aquí es C, pero está. ¿Ok? Entonces, en la C es la ecuación general. ¿Ok? Entonces vamos a ver la ecuación general, que dice que es de la forma con los coeficientes, ¿verdad? AX más BX igual a C. ¿Ok? El coeficiente de X con el coeficiente de Y. Voy a borrar esto. ¿Ok? Entonces, para poder crear esto mismo, podemos partir de la fórmula del punto pendiente o de la ecuación de punto pendiente que ya tenemos, ¿verdad? Para no volver a repetir todo ese punto, sino ahora simplemente lo que vamos a hacer es llevarlo a esta ecuación, ¿sí? De esa forma. ¿Ok? Entonces aquí sería, ya teníamos y menos 4 igual a menos 1 partido 2 de x menos 1/2, que de hecho en este caso lo podemos representar de la siguiente forma. Y menos 4 es igual a menos x menos 1 partido 2. Y esto ya lo podemos, este 2 lo podemos pasar acá. 2y menos 4 es igual a menos x menos 1. Ok, entonces aquí me quedaría 2y menos 8. Y voy a pasar acá más x igual a menos 1. Entonces sería básicamente 2y más x igual a menos 1 más 8. Y si lo quiero en este caso, ¿verdad? Ordenado sería x más 2y es igual a 7. Y este sería mi ecuación general. Básicamente despeje, ¿verdad? Eso es lo que